Hola, soy Luz Helena Coloma, soy candidata a la alcaldía de Quito por la alianza Va por Ti. Tengo 58 años y estoy dispuesta a servir a Quito. Muchas gracias, Luz Helena, por aceptar esta invitación. Se ha dicho que usted es la candidata del oficialismo de Creo, pero es una alianza. Explíquenos esto. Es una alianza, hay 4 movimientos ahí: Creo, Reto, Ahora y Construye. Yo no soy afiliada al movimiento Creo, fui candidata a concejal y concejal auspiciada por ese movimiento, pero lo más importante es que esta alianza lo que tiene es temas en los que hemos coincidido, unos mínimos que la ciudad tiene que atender con urgencia, y es ahí donde nos juntamos y es ahí donde coincidimos en el trabajo por la ciudad. No tenemos una relación, digamos, orgánica con ninguna estructura de gobierno que nos diga hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Yo creo que la posibilidad de dialogar y entablar relación con el gobierno para resolver los problemas de Quito es fundamental. Desnutrición crónica, recursos, policía y seguridad, ahí tenemos que estar conversando y lo haremos en los mejores términos. Ahora, Luz Helena, uno de los episodios más trascendentes de los últimos años han sido las protestas indígenas que llegan acá a la ciudad. ¿Cómo actuará usted, ya que se ha cuestionado la actuación de los anteriores alcaldes o del alcalde actual también? ¿Cómo actuaría usted en ese escenario? Yo misma la cuestioné duramente en octubre del 2019. Algunos concejales sacamos un comunicado exigiendo una mayor presencia de las fuerzas de la policía municipal, de las fuerzas del orden municipales, de los agentes de control, para proteger a la ciudadanía y un mejor trabajo colaborativo con las fuerzas del orden del Estado Central para defender a Quito. Tuvimos una actuación, yo diría, de facilitación de algunas condiciones logísticas para las protestas, claramente desde la alcaldía de Quito, y lo cuestionamos seriamente, y pedimos incluso al alcalde de entonces, con algunos concejales, que nos dejara liderar algunos frentes, como el de apertura de vías, por ejemplo, como el de reposición de daños causados en el centro histórico, por otra parte, etc. Me parece que las protestas o el derecho a la protesta es un derecho legítimo y es importante que exista y que se dé, y no se lo puede coartar. Eso es un tema. Otro tema es que la ciudad se vuelva funcional a la agenda política desestabilizadora o terrorista de alguien, quien quiera que sea, y los ciudadanos y ciudadanas tengamos que vivir absolutamente aterrados. El decir no defendió a Quito o solo yo defendí a Quito es subjetivo y es relativo, porque hay frentes de acción. En las últimas, en junio, yo era concejal y estuve permanentemente haciendo ese trabajo mío fiscalizador, llamando al diálogo, fiscalizador de la gestión, llamando al diálogo y, por supuesto, condenando la violencia. Hay una última cosita: algunos concejales, dentro del seno del consejo, sufrimos la condena de otro grupo de concejales que nos acusaron de estar del lado de la represión y de las fuerzas del orden, que había que estar del lado de quienes protestaban. Evidentemente ahí hay una agenda política, entonces todo depende del cristal con el que se mire. Yo creo que hay que estar del lado de la ciudad, de la paz, del orden y del diálogo. Ahora, Luz Helena, hablemos del centro histórico y su recuperación. Usted fue ya concejal en algunas ocasiones y también estuvo a cargo de la empresa de turismo. ¿Cómo recuperar el centro histórico? ¿Cómo devolverle la vida a Quito? Con mayor inversión y con proyectos puntuales. El centro histórico fue un centro histórico que tenía $80 millones de inversión en los tiempos del Fondo de Salvamento. Luego el IMP gestionaba alrededor de $50 millones. En los 2 primeros años del alcalde removido se gestionaron 10, el último creo que 6 mal gestionados. Ahora hemos vuelto a tener un presupuesto de alrededor de $23 millones que tienen que ejecutarse de la mejor manera. Ese es un ámbito. Otro ámbito es de que el centro necesita mayor actividad, actividad que no solamente se acabe a las 6 de la tarde, actividad cultural, actividad que pueda convocar al turismo, que pueda convocar a la visita, actividad que pueda poner en valor la gastronomía, etc. Y para eso hay en mi plan hay varias edificaciones que están abandonadas del propio municipio, a las que hay que darles uso a través de convenios de uso
con organizaciones culturales, con organizaciones artísticas, con organizaciones de jóvenes que quieran, digamos, darles vida a esto. Y por otro lado, iniciativas como las que yo impulsé tanto, Manos en la Ronda, justamente para habitar con artesanos, con propuesta cultural, inmuebles municipales, se las dejó morir, y obviamente afectando a los artesanos. Hay que recuperar eso. Y no hay que tener solamente un Manos en la Ronda, hay que tener manos en varias calles emblemáticas donde hay comercio local, tradicional, emblemático, que hay que potenciar. Una interesantísima iniciativa privada llamada Volver al Centro, que también le juntó al municipio, tiene que tener mucha más potencia. Más aún si vamos a tener un metro llegando a la Plaza de San Francisco. Ahora, Luz Helena, seguridad. La mayor preocupación en todo el país y obviamente en Quito. Usted habla en su plan de trabajo de un botón de pánico que puede tener cada ciudadano, no sé, quizá en su celular. La tecnología con celular es una opción, pero yo hablo ahí concretamente en el transporte público y en las estaciones de transporte público, donde sentimos la angustia de las mujeres que nos dicen viajar en transporte público es un calvario. Estamos sometidas permanentemente al acoso. Hubo una iniciativa muy interesante por una entonces vicealcaldesa y concejala, que se la dejó morir, como tantas cosas se han dejado morir. Bájale al acoso, una campaña justamente de concientización y de acción para atender a través de puntos de denuncia en las estaciones, pero creo que podemos incorporar el botón de pánico a eso. Hay todo el proyecto de alarmas comunitarias también en seguridad. Estas se financian de la tasa de seguridad. Esa tasa no se ejecutó en 24 millones de dólares en la alcaldía del Removido. No hace sentido que teniendo recursos, los recursos no se gestionen de manera eficiente. Ahí tienes, con tasa de seguridad, alarmas comunitarias, equipamientos para la Policía Nacional, equipamientos para la Policía Metropolitana, y creo que la seguridad, teniendo varias aristas, cultura en espacio público, deporte en los barrios, Casa Somos con actividad para jóvenes, control puntual con la policía en zonas calientes, canchas que estén habilitadas, parques que no sean unos agujeros negros para el microtráfico. O sea, tiene muchos frentes de acción en los que el municipio tiene que actuar en coordinación con la policía, con los UPCs. Ahora, Luz Helena, lo de seguridad viene bastante atado al desempleo, al tema de desarrollo productivo. ¿Cómo actuar ahí? Usted habla de crear unos 4 distritos de innovación. Sí. En nuestro plan están 4 distritos de innovación y hay que comenzar por el primero que tiene que empezar a funcionar. Es un proyecto que tiene algunos años ya, que tiene recursos de la cooperación coreana, que tiene ya un lugar, el viejo aeropuerto. ¿Por qué los centros de innovación? Porque son una suerte de aceleradores de posibilidades económicas, sobre todo para los emprendedores, que sabiendo qué necesita la empresa privada o qué necesita el mercado internacional, pueden emprender con el apoyo de la ciudad, no solamente en un lugar, sino con capital semilla y sobre todo juntando empresa privada. A ver, el aeropuerto sería uno. ¿Cuáles serían los otros 3 puntos? Se lo prevé en el Chocó Andino, en la zona de Mashpi, emprendimientos en temas relacionados a preservación de ambiente, a nuevas fuentes de alimentación, a turismo de naturaleza, etc. El otro se lo pensaba en la Floresta, que donde haya un ecosistema innovador natural, y el otro en el sur de Quito, donde también hay unas particularidades que pueden ser potenciadas. Pasemos al tema movilidad, Luz Helena, y pasaje acá en Quito de 25 a 35 centavos. La gente se queja todavía de que no es el servicio que le prometieron. ¿Cómo mejoraría usted el sistema de movilidad? Y en su plan, ¿se podría subir, bajar, mantener el pasaje tal como está? Y algo que me llamó la atención en su plan de trabajo es que usted también plantea como que una especie de pasaje gratuito para mujeres y niños. Yo creo que es importante que los subsidios y el pasaje diferenciado existan, por una parte. Y creo, además, que en casos especiales esto tiene que darse, ¿cierto? Discapacidad, niños menores, mujeres embarazadas, tienen que
poder tener eso. Ese costo finalmente lo va a asumir el municipio, el subsidio lo va a asumir el municipio, como está asumiendo ya el subsidio a la tarifa del metro. Yo no creo que está mal per se el que el municipio subsidie parte del costo del transporte. En todas las ciudades sucede, es imposible pensar en un costo comercial, pero tenemos que tener también de parte del operador privado unos estándares de calidad que tienen que realmente darse. El discurso que siempre escuchamos, que es no me alcanza con la tarifa, me parece que no tiene un asidero absolutamente confiable. Es una industria que subsiste, creo que tiene que ser más eficiente, la del transporte, y para eso la caja común, el sistema integrado de transporte que está diseñado en una ordenanza, que está diseñado con el entendimiento y la anuencia de transportistas y que hay que ponerlo en práctica, ¿cierto? Una caja común donde van todos los recaudos del sistema de transporte para pagar por kilómetro utilizado a los operadores. Yo no creo que el tema es de tarifa en este momento, y creo que no podemos hablar de cambio de tarifa si no tenemos un cambio real en la calidad del servicio. Preguntas, respuestas más cortitas, Luz de Helena, para poder abarcar algunas preguntas. Igual, tema de movilidad, mejor calidad para todos los ciudadanos. Usted habla de una mega red peatonal. Megared peatonal está diseñada 55 kilómetros de sur a norte, el gran corredor metropolitano, para que sea ciclable, caminable, para que el trole también con otra... El corredor por la 10 de agosto que lo diseñó el académico Fernando Carrió. Lo diseñó él, convocó a un concurso internacional, participaron varios y hubo un ganador, y ahí está en un cajón, y creo que es una muy buena propuesta para la ciudad. Eso es el problema que tiene Quito, un montón de propuestas, planes y conceptos que hay que aterrizarlos a la realidad. Ok. Luz de Helena, la basura y las quebradas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Primero creo que hay que modernizar el sistema de recolección y procesamiento de basura. Cuando digo modernizar hay que ir a otro nivel. Hay tecnologías que se utilizan en el mundo para recolectar y para procesar, inclusive a menores costos de los que estamos haciendo. Y para eso yo creo que hay que trabajar con la mejor tecnología y hay que trabajar con empresa privada. Eso no quiere decir privatizar y satanizar la privatización y entonces quedarnos sin ninguna posibilidad de análisis, de nada. La empresa de aseo tiene que juntarse a la empresa de recolección, de gestión de residuos, a la EMGIRS. Eso ya está previsto en la normativa, no ha habido la decisión política. ¿Para qué? Para que no sea problema de uno recoger y problema de otro procesar. Esto tiene que ser una unidad. Tenemos que recoger y separar en la fuente. Tenemos que promover que los residuos orgánicos no vayan al INGA, que en los puntos de acopio se comercialicen o se entreguen para que se comercialicen como abono. Ahí hay una fuente de ingresos para muchos. Y hay que tratar de los lixiviados de manera técnica, de manera moderna, y ahí hay inversión privada que puede entrar. Una de las mayores preocupaciones, Luz de Helena, de las nuevas generaciones es el tema verde y también las mascotas. Tenemos un problema en Quito de la fauna urbana. Terrible. ¿Qué soluciones podríamos dar ahí? Terrible, lo tenemos previsto, una patrulla canina, para que suene como sugerente, pero lo que antes era las rondas que hacía el propio municipio para detectar ese estado de la fauna urbana y recoger perros que están en la calle. Pero tenemos que trabajar en educación, en tenencia responsable, en esterilización masiva y en campañas de adopción. Y esto hay que hacerlo no solitos del municipio con una dependencia que funciona ahí más o menos. Hay que trabajar en red. Aquí hay activistas, hay veterinarios, hay clínicas veterinarias que trabajan con activistas, hay academia que está haciendo cosas. Hay que trabajar en red para poder dar una solución articulada y mejor. No hay barrio al que yo haya ahí, son bastantes. Es lo complicado. En que no me encuentre perro abandonado, perro maltratado, perro atropellado. O sea, es terrible. La situación es de verdad terrible. Luz de Helena, para ir finalizando el tema institucionalidad, si usted llega a la alcaldía de Quito, ¿cómo trabajar con un consejo en contra? Seguramente cualquier candidato que llegue va a tener mayoría en contra. ¿Cómo trabajar y cómo evitar tal vez una posible destitución o remoción como pasó en el último periodo o en el actual periodo? Se evita una posible destitución o remoción haciendo un buen trabajo, es decir, sabiendo a dónde uno quiere llevarle a la ciudad,
compartiendo ese norte de manera clara y transparente con la ciudadanía y con quienes hacen el cuerpo edilicio. Muchas preguntas en esa línea se quedaron siempre sin respuestas, pero además pasaron 5 gerentes por la empresa del Metro, 5 gerentes por Lemó, 5 o 6 por la empresa de agua potable, con algunos escándalos que están ahora en el terreno de la justicia y la Contraloría. Entonces, eso yo no lo voy a hacer. Segundo, es triste tener que asumir que vamos a trabajar con un consejo en contra, quien quiera que llegue. Yo creo que el consejo tiene que estar a favor de la ciudad. Pero si asumimos que la postura es de no mayoría política, el diálogo, los grandes temas, los mínimos por Quito. Y eso tiene que estar de frente hacia la prensa y la opinión pública. Porque si no, todas estas ofertas que ahora se hacen con diagnósticos y propuestas de solución similares serán o habrán sido un gran engaño. Porque a la hora de votar por alguna de ellas, nadie lo va a hacer y estamos complicados ahí sí. Creo que el diálogo y la transparencia en las metas que se quieran obtener para la ciudad son elementos importantes para eso. Pregunta final, Luz Helena, ¿cómo se paga la campaña? Con los aportes que permite la ley, familia, amigos, personas que confían en mí, que han hecho aportes que están transparentados en los registros que yo tengo que presentar al CNE. ¿Cuánto más o menos piensan gastar o cuánto han gastado ya? El Consejo Electoral te permite gastar creo que $800,000, o sea, ni la mitad de eso, ni la mitad. No soy yo quien maneja esas finanzas, no soy yo quien se reúne con posibles aportantes o donantes, no creo que eso deba estar en mi ámbito, y yo bajo ningún concepto, como sí vimos que sucedió de manera dramática, diría a un aportante, ayúdame en la campaña porque después tendrás algún tipo de beneficio. No es así. Pero entonces $400,000 sería un gasto razonable. No sé si será razonable y no sé siquiera si lleguemos allá, pero ni siquiera la mitad de eso estaremos gastando. Hemos hecho mucho por redes sociales, orgánicamente, hemos hecho mucho con salir a la calle. No es una campaña millonaria. Yo ayer pasaba por una sede de campaña en La Orellana y por el colegio Dillon y veía un brandeo a lo bestia. Decía, ¿cuánto costará brandear así? Estaba con mi equipo, no me dejarán mentir. Nosotros no tenemos más de 100 lonas, 200 lonas. No es una campaña millonaria, ni mucho menos, ni me interesa que sea así. Luz Helena, mensaje final cortito. El fondo que nos da el fondo electoral. Fondo partidario. Estará en televisión, básicamente. Un mensaje cortito. No dejen que Quito se hunda. No nos resignemos a lo menos malo. Tenemos que ir hacia un Quito que apunte al futuro. Un Quito que funcione bien en el presente, pero que le apunte al futuro con honestidad, con capacidad de gestión, sin glosas ni grilletes alrededor. Yo amo a Quito y estoy aquí para servir a Quito.